Veníamos hablando del proyecto audiovisual, qué es un proyecto audiovisual y cómo pasar de una idea a un documental, por ejemplo, finalizado. Y yo le quería contar respecto a esto una anécdota personal que de alguna manera ilustra cuál es el proceso que uno puede desarrollar, no es el único, pero es algo para que ustedes se ubiquen, respecto a la realización de un proyecto documental. Nosotros hacia el año 2010-2011 hicimos un documental sobre Avelino Bazán, un dirigente minero desaparecido en la pasada dictadura militar. ¿Cómo surge esta idea de hacer un documental de Avelino Bazán? Hacia la década del 90, nosotros, con Guairuro Comunicación Popular, sacábamos una modesta publicación, una revista que llevaba por nombre Guairuro y que trataba de registrar a través de distintas notas, aspectos de la coyuntura, pero también de la cultura y de la historia. Un compañero de esos años, ya fallecido, Ricardo Lamelley, trae para que publiquemos en la revista un par de trabajos vinculados a las luchas obreras que se habían dado en la década del 70 en la provincia de Jujuy. Uno de esos artículos era sobre la Isla Arazo, que tenía que ver con un levantamiento minero en contra de las condiciones de vida, y de alguna manera yo, mediante ese trabajo, conozco a Avelino Bazán. Años después, en los planes de fomento del Instituto Nacional de Cinematografía, surge la posibilidad de presentar algún proyecto para concursar junto a otros realizadores de distintas provincias y ver la factibilidad de llevar un proyecto documental a cabo. Nosotros habíamos hecho previamente, en el año 2005, un documental sobre madres y familiares de detenidos desaparecidos en la provincia de Jujuy. Y en ese entonces pudimos acceder a la familia de Avelino Bazán y le hicimos una entrevista a su mujer, Olga. Y es así que nos interiorizamos sobre la vida familiar, personal y militante de Avelino, y nos pareció realmente una historia fascinante. Tomando esta idea que me parecía sumamente interesante de este dirigente minero muy valioso desaparecido, decidimos hacer una investigación respecto a él. Yo ya había leído otras cosas de Avelino Bazán, había leído incluso trabajos que Avelino Bazán había escrito en la cárcel, un par de libros que me habían llegado a mis manos y que tenían que ver tanto con testimonios de él respecto a su vida personal, como a una recopilación de leyendas y distintos cuentos que había hecho Avelino, que me parecían sumamente interesantes. Y es así que decidimos, mediante un plan de fomento del Instituto Nacional de Cine, y es así que ponemos en marcha este proyecto. Partimos de la idea principal, que nos parecía sumamente valiosa, de recuperar la memoria de Avelino Bazán, de quién era, qué había hecho, cuáles eran las características de este dirigente minero y diputado provincial, y cuáles fueron las características en las cuales él desaparece. Y es así que ponemos en marcha, por un lado, el proceso de investigación previamente. Tratamos de buscar aspectos desconocidos del personaje. Básicamente lo que intentábamos poner en nuestra película era dar a conocer algunas de las características, digamos, respecto a su honestidad, a su valentía y el trabajo desarrollado por Avelino y el compromiso desarrollado junto a los trabajadores mineros, y que nos parecía sumamente interesante. Y es así que nos ponemos en marcha, por un lado tratando de ver a distintos referentes, digamos, locales que nos parecían interesantes de testimoniar, tanto en términos familiares, para conocer la intimidad, su esposa, su hijo, escritores que habían escrito sobre la situación de la dictadura, digamos, ¿no? Y de los militantes durante la dictadura, y algunos, por ejemplo, de los que habían publicado los trabajos de Avelino, las primeras publicaciones modestas de Avelino. Y es entonces, en base a este conjunto de personajes que nos parecían relevantes a la hora de recuperar la imagen de Avelino, es que ponemos en marcha la propuesta de hacer el documental. Uno tiene que pensar a la hora de hacer un trabajo audiovisual los recursos que va a utilizar. En nuestro caso fueron entrevistas, fueron una búsqueda, digamos, hemerográfica de distintos trabajos que tienen que ver con publicaciones de la época que recuperaban en parte lo que había sido las luchas, ¿no?
de los trabajadores mineros en los medios locales. También fuimos en búsqueda de fotografías, que no había muchas, digamos, y nos pusimos en un scouting de fotografías que fue dificultoso, pero que logramos cosas increíbles, ¿no? de material fotográfico muy valioso, que nos llegaron de distintos lugares, material de La Quiaca, material de familiares, materiales de amigos, ¿no? Algunas cosas que habían sido publicadas en otros medios, en fin, fuimos recuperando un material valioso. Sabíamos que era un documental de solamente 26 minutos, por lo tanto también teníamos que acotar cuáles eran los perfiles que íbamos a resaltar de este personaje tan valioso para la historia del sindicalismo y de los trabajadores de Jujuy. Y también sentíamos de que no podíamos desarrollar en una amplitud de temáticas que presentaba el personaje que nos parecían sumamente interesantes. Sencillamente lo que les quería contar en este nuevo módulo es cómo, partiendo de una idea que surgió de una pequeña publicación en una revista como Guairuro, decidimos posteriormente poner manos a la obra casi 15 o 20 años, alrededor de 15 años después, una producción audiovisual a partir de recuperar un personaje, ir en búsqueda de personajes claves, una recuperación interesante en términos de investigación, buscar material hemerográfico, fotográfico, en fin, que pudiéramos relevar en este documental, y que finalmente fue premiado el proyecto audiovisual y pudimos terminar este trabajo, y fue presentado con algunos premios en distintos festivales. Transitó también la televisión pública, Canal Encuentro y distintas señales del país. Es un ejemplo que me parece relevante a la hora de seguir charlando sobre el proyecto audiovisual. En un próximo módulo vamos a desarrollar cuáles son las etapas concretas de este proyecto.